Buenas tardes. Megas. Ingeniero, Sí, buenas tardes. Esperamos a que se conecten los demás, sí, pero me están marcando mi compañero Rubén que no se puede conectar a la reunión porque se le fue la luz. ok, A favor de avisarle. gracias, sí. Inge, una pregunta Sí, dígame. para, para lo del video. Ujú, Es que bueno, ya chequé el módulo y decía que no podía subir más de 20 megas. así es. Lo que hice fue subirlo a Drive y poner el link público y publicar el link en un comentario. Igual se lo envié por el correo institucional. Sí, Lo que el no correo sé institucional es está bien. que ahí donde está la tarea, donde sale añadir envío, no sé si se deja así o cómo se deja, o cómo se pone que ya se envió. Sí, eso déjalo. Yo te lo voy a calificar, aunque no tengas la tarea ahí, te puedo poner la calificación. Ah, va que va. Profe, Sí, ¿verdad? eh, mi trabajo todavía se está enviando. Es que la verdad tarda un poco en comprimirse el video. No sé si no hay ningún problema. Ok. Veo que muchos de ustedes tuvieron problemas. El día de hoy todavía les voy a dar chance de subirlo un poco más al rato. Así que bueno, se los voy a contar igual dentro del ordinal, obviamente. Lo que sí les comento es que tomemos esto como experiencia para que para la siguiente prevamos con un poco de más tiempo Anticipación. eh, la carga del video. Entonces, sí, se los voy a tomar de todas maneras. Digamos ¿Hasta que qué hora, es ingeniero? el primer Perdón, tema. disculpe. Hasta yo creo que a las 8 de la noche ya es hora suficiente. Ah, ok. Sí, sí, sí. Me parece bien. Bien. Vamos a comenzar con el tema número 2. El tema 2 es respectivo a matrices y determinantes. Entonces, en este tema número 2, lo que vamos a ver es la definición de la matriz y notación y orden, operaciones con matrices, clasificación de las matrices, transformaciones elementales por renglón, escalonamiento de una matriz, núcleo y rango de una matriz, también el cálculo de la inversa de una matriz, la definición de determinante de una matriz, propiedades de determinantes, inversa de una matriz cuadrada a través de la adjunta y por último algunas aplicaciones de matrices y determinantes. Así que para ello voy a activar la segunda pantalla y les pido por favor que tengamos a la mano una libreta o algo para
Bien, así que... ¿Pueden escuchar bien el video? Sí, Fer. Entonces Sí. vamos al tema número 2. Y este tema habíamos quedado que se llama matrices y determinantes. ¿Sí? Y antes de ver lo que es una matriz, primero empezaremos con un poco de dónde se aplican las matrices. Para empezar, en ciencias y en matemáticas se organiza la información generalmente en renglones, ¿sí? Es decir, podemos hacer una organización de sistemas, por ejemplo, de ecuaciones como 2x menos y igual a 0 y 3x menos 7y igual a 8, ¿sí? Es común que se puedan ordenar distinta información en filas y en columnas, ¿sí? A estos sistemas que comprenden a 2 o 3 o más ecuaciones se le conoce como sistemas de ecuaciones. Y si ya ustedes llevaron estática, lo más común al desarrollar un sistema de ecuaciones en estática es formular las ecuaciones para sumatoria de fuerzas en X igual a 0, sumatoria de fuerzas en Y igual a 0 y sumatoria de fuerzas en Z igual a 0, ¿sí? Este corresponde a un sistema de 3 ecuaciones, 1, 2, 3 ecuaciones, y un sistema de 3 ecuaciones puede resolver 3 incógnitas. Quiere decir que con estas 3 ecuaciones podemos despejar el valor de 3 diferentes incógnitas. De más incógnitas no se podría, de menos incógnitas sí se puede, ¿sí? Entonces, a este sistema de arreglo de números y resultados con un orden, ¿sí? Se le puede dar el nombre de matrices siempre y cuando se ordenen tanto los números de las filas como las columnas en función de su incógnita y de la ecuación. Supongamos que este es un sistema de fuerzas, este es sumatoria de fuerzas en X y este es sumatoria de fuerzas en Y. El sistema se puede ordenar de la siguiente manera. En filas vamos a seguir respetando sumatoria de fuerzas en X, sumatoria de fuerzas en y en columnas hay que verificar que la columna únicamente represente a la misma incógnita. En este caso, la incógnita es X. Por lo tanto, voy a poner en la parte superior X y a continuación vamos a escribir los coeficientes que multiplican a esa incógnita. Los coeficientes son 2, 3, pasamos a Y. Los coeficientes que multiplican a esta incógnita que es Y son menos 1, menos 7 y después tenemos el resultado. Ese resultado lo vamos a dejar nada más indicado como igual a y el valor ahora es 0 y 8. ¿Sí? Es decir, este sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas se puede escribir únicamente con los coeficientes 2 menos 1, 0, 3 menos 7, 8. Si reescribimos este arreglo de la siguiente manera, 2 menos 1, 0, 3 menos 7 y 8,
y lo encerramos en unos corchetes grandes, ¿sí? Podemos darle nombre a este arreglo como una matriz, ¿sí? Hay diferentes matrices que representan diferentes cosas. En este caso representan un sistema de 2 ecuaciones con 2 incógnitas y por último la columna de los resultados. Hay matrices que son mucho más grandes, por ejemplo, matrices que podrían tener aquí la incógnita A, la incógnita B, C, D, E, F, G, H, I, ¿sí? Pueden ser, como este caso, de 3 columnas y 2 filas, 2 filas por 3, 2 por 3, o puede ser el caso de que tengamos una matriz de el mismo número de filas que el mismo número de columnas. Las matrices que están formadas por el mismo número de filas y columnas se les conoce como matrices cuadradas. Entonces, vamos a apuntar matrices cuadradas, es decir, que son matrices de n por n. Mismo número de filas, mismo número de columnas. Esta matriz que escribimos como representación del sistema de ecuaciones no es una matriz cuadrada porque tiene 2 filas y 3 columnas, ¿sí? Entonces, vamos a dejar hasta ahí para que apunten lo que es una matriz. Yo les voy a dar la definición a continuación. Ingeniero, ¿Sí? ¿cree que pueda volver a repetir el procedimiento de ABC por el del ¿Sí? segundo corchet? Ok, aquí lo único que estamos representando son variables que pueden tener cualquier número. Puse letras porque no quise poner números, pero da lo mismo que hagan un arreglo de 3 por 3 que sea, por ejemplo, menos 3, 2, 7, 8, 6, 2, 4, 2, 6. Este también es un sistema de 3 por 3. Es una matriz cuadrada porque tiene mismas filas que columnas, ¿sí? Y en este caso está representando un sistema de ecuaciones, en este caso nada más 3 ecuaciones, y no tenemos la columna de resultados. Las matrices sirven para muchas cosas, tanto en la ciencia como en la naturaleza, permiten estudiar, por ejemplo, optimización de sistemas. Podríamos representar un sistema complejo como lo es el cronograma de actividades de una obra mediante un sistema de ecuaciones para poder obtener soluciones eficientes o digamos la ruta crítica o digamos el tiempo más corto en el que se puede resolver una cierta cantidad de conceptos o de trabajos en la obra o algunos otros tipos de sistemas como lo pueden ser, como en este caso, noten que tenemos 2 incógnitas, x, y. Esto es muy parecido a la ecuación de la recta. Si despejamos de aquí a la y, tendríamos que y es igual a 2x, ¿sí? Únicamente este menos y lo estoy pasando del otro lado, es una recta. Y de este lado, si despejamos a y, tendríamos que y es igual a, lo voy a pasar del otro lado con signo positivo, nos queda 3x, ¿sí? Menos 8, y este menos 7 que pasó acá como 7 positivo pasa dividiendo al 3 y pasa dividiendo también al 8. Entonces, un sistema de ecuaciones puede representar tanto rectas como también cosas complejas o sistemas dentro de la naturaleza. Es común que en la naturaleza y en las ciencias se pueda representar mediante renglones y columnas todos estos tipos de sistemas, ¿sí? Que generalmente son tablas de datos numéricos que surgen o de observaciones o de experimentos, ¿sí? Este es el caso primero que vimos.
Así que voy a esperar un momento para cambiar la hoja. Únicamente estamos dando la introducción acerca de qué es una matriz, qué es un arreglo de números, cómo se puede representar un sistema de 2 por 2 mediante una matriz. Y a continuación vamos con los conceptos. Bien, voy a cambiar de hoja. Y bueno, antes de cambiar y retomando un poco los sistemas de ecuaciones, el estudio de los sistemas de ecuaciones algebraicas y lineales, ahorita vamos a ver lo que es una ecuación lineal y la manera de cómo los solucionamos corresponden a la materia de álgebra lineal. Se dice álgebra lineal porque vamos a trabajar con sistemas de ecuaciones lineales. Y bueno, antes de entrar a eso, nada más les platico que un sistema de ecuaciones lineales es un sistema que tiene dos o más incógnitas, incógnitas, y estas incógnitas, ninguna de ellas tiene una raíz o algún exponente diferente a cero. Es decir, el exponente únicamente de cada incógnita es 1, lo que nos permite hacer una combinación con otra ecuación que también pertenezca al sistema de ecuaciones para poder obtener su resultado. ¿Sí? Vamos a pasar a lo siguiente. Y bueno, vamos a empezar con las rectas. Las rectas se pueden representar, ya lo sabemos, por la ecuación y igual a mx más b. ¿Sí? Y para esta recta para esta ecuación de la recta vamos a dibujar las siguientes ecuaciones. La primera va a ser y1 y le voy a poner el subíndice 1 porque vamos a tener dos ecuaciones diferentes. La segunda ecuación va a ser y2, que hace alusión a una variable en y, pero que es diferente a y1. Entonces, y1 va a ser igual a x menos 1. Y y2 va a ser igual a menos x entre 2 más 2. Vamos a dibujar estas dos rectas y vamos a obtener gráficamente dónde se están cruzando. ¿Sí? Y eso es muy sencillo. Vamos a hacer una tablita. En esta tablita vamos a dar valores a x y vamos a obtener los valores de y1 y de y2. ¿Sí? Empezaremos con x menos 1, x0. También vamos a dibujar x1. Y por último, vamos a obtener el valor de x4. ¿Sí? Yo estoy dando más o menos los valores para que podamos capturar la intersección de x con los ejes. Entonces vamos a empezar. Cuando x vale menos 1,
¿Cuánto vale Y1? Menos 1, menos 1, menos 2. Cuando X vale 0, Y1 vale menos 1. Cuando X vale 1, Y1 vale 0. Y por último, cuando X vale Y1, cuando X vale 4, perdón, Y1 vale 4 menos 1, 3. Vamos a la siguiente. Cuando X vale menos 1, Y2 va a valer menos 1 por menos 1 positivo, 1 medio, más 2, 2.5. Cuando X vale 0, este término se va a hacer 0 y solo nos queda 2. Cuando X vale 1, va a ser 2 menos 1 medio, 1.5 positivo. Y por último, cuando X vale 4, 4 entre 2 es 2, menos 2 más 2, 0. Y a continuación vamos a dibujar este sistema. Estas dos rectas vamos a dibujarlas. Voy a dibujar únicamente el primer cuadrante y en este primer cuadrante vamos a poner X y Y aquí. ¿Sí? Primero voy a hacer las divisiones de X y Y. Aquí 1, aquí 2, aquí 3 y aquí 4. Aquí 1, aquí 2, 3 y parece que no vamos a tener más valores. En menos X vamos a tener hasta menos 2, nada más. Bien, empecemos con la primera recta. Cuando X es menos 1, Y1 es menos 2. Menos 1, menos 2. Ahí está el primer punto. Cuando X es 0, Y1 vale... Ah, pero es negativo, ¿cierto? Hacia abajo. Ahora sí. Cuando X es menos 1 y Y es menos 2, entonces queda aquí el punto. Cuando X es 0, Y es menos 1. Cuando X es 1, Y es 0. Y cuando X es 4, Y es 3. Entonces estaría por aquí. ¿Sí? A la unión de estos puntos se le va a dar el nombre de la ecuación Y1. Noten que todos los puntos deberían de pasar por la misma recta. Esta va a ser la ecuación o la recta de Y1. También tenemos otra recta que es Y2. Vamos a dibujar los puntos de Y2 cuando X es menos 1 en X, va hacia atrás. Y2 va a ser 2.5, 1, 2.5 por aquí. Cuando X es 0, Y2 es 2. Cuando X es 1, Y2 es 1.5. 1.5 por aquí. Cuando X es 4, Y2 es 0. Entonces, la segunda recta tendría que ir más o menos uniendo estos puntos. ¿Sí? Ahí no está totalmente bien escalada la recta, pero debería de pasar la recta por todos los puntos. ¿Sí? Y este es el punto que vamos a obtener como solución del sistema. Solución, vamos a escribirlo completo, solución del sistema. ¿Cómo obtenemos esta solución del sistema? Cuando tenemos un sistema de 2 por 2 como este, ¿sí? Lo más fácil es despejar uno de los valores. ¿Sí? En este caso, noten que el sistema, en esta solución, la solución va a permitir que tanto Y1 como Y2 tengan el mismo valor. ¿Sí?
Si Y1 y Y2 tienen el mismo valor, podríamos escribirlo de la siguiente manera. Y1 igual a Y2, y da lo mismo que ponga 1 o 2, puedo dejarlo como Y. Y el sistema podría quedar de la siguiente manera, Y igual a X menos 1, y Y igual a menos X entre 2 más 2. ¿Sí? Si pasamos todas las incógnitas de un lado y dejamos las constantes del lado derecho, nos quedaría de la siguiente manera. Este X es positivo, pasa a negativo. Menos X más Y igual a menos 1. Y el otro sistema de ecuaciones, este es menos, pasa del otro lado como positivo. X entre 2 más Y igual a 2. ¿Sí? Y de esta manera tenemos un sistema de ecuaciones que podemos reescribir como una matriz. ¿Cómo lo reescribiríamos? Recuerden que en las matrices únicamente es necesario primero verificar que en la columna se encuentre la misma incógnita. En la primera columna me encuentro con la incógnita nada más X y en la segunda columna la incógnita Y, por lo tanto solo escribiré el número. El número que multiplicado por X me da menos X es menos 1. El número que multiplicado por X me da X entre 2 es un medio. Respecto a Y, número que multiplicado por Y da Y positivo, 1. Número que multiplicado por Y da Y positivo, también 1. Y el resultado lo podemos reescribir como menos 1 y 2. ¿Sí? Este es un sistema de 2 filas y de 3 columnas. Más adelante les voy a enseñar a resolverlo de forma matricial. Ahora vamos a resolverlo como hasta ahora hemos aprendido en algunas otras materias, incluso en álgebra. Para resolver este sistema necesito multiplicar una de las filas por una constante, ¿sí? Que me permita igualar a una de las variables con la variable de abajo, pero con signo contrario, de manera que al sumar las dos ecuaciones se elimine una de las incógnitas. Noten que yo ya tengo un signo menos aquí y un signo más abajo, por lo tanto, lo más fácil es igualar estos dos X para que los dos sean o X o los dos sean X entre 2 y al sumarlos nos dé 0. Lo más fácil, a mi punto de vista, es multiplicar toda la fila número 2, iba a decir la 1, pero no es la 2, multiplicar toda la fila 2 por 2. Si multiplico X entre 2 por 2, me va a quedar nada más X y sumado a menos X me va a dar 0. Por lo tanto, reescribo la primera fila y me va a quedar de la siguiente manera, menos X más Y igual a menos 1. Y ahora la fila número 2 la multiplicamos por 2. X entre 2 por 2, X. Y por 2, 2Y. Y 2 por 2, 4. De esta manera, al sumar, sumo X y menos X, me va a dar 0. Y sumo Y y 2Y, me da 3Y. Sumo esto, me va a dar 3, porque 4 menos 1 es 3. Y despejando Y, me va a quedar 3 entre 3, que es 1. Es decir, la intersección de las dos rectas se realiza en Y igual a 1. Noten que aquí tenemos aproximadamente Y igual a 1, ¿sí? Por lo tanto, lo único que resta es saber a qué va a ser igual X. Y este de X va a ser igual a, podemos despejar este valor de Y en cualquiera de las dos incógnitas, ¿sí? Y sustituirlo, perdón, y despejar la otra variable que es menos X. Por lo tanto, voy a ocupar la primera, menos X más 1 igual a menos 1. Despejo este menos X es igual a menos 1. Este más pasa como negativo, menos 1.
Menos x igual a menos 2. Este menos pasa dividiendo x igual a 2. Y de esta manera ya tengo la solución del sistema de ecuaciones. Primero, x tiene que ser igual a 2 y y es igual a 1. Y viéndolo de forma gráfica, en la coordenada 2x y 1 en y, se van a cruzar las dos líneas. ¿Sí? Y hasta aquí nos vamos a quedar. Les voy a dejar que copien unos minutos y continuamos a continuación. Continuamos enseguida. Continuamos a continuación, suena muy extraño. Aquí lo que quisiera que notáramos es que este es un sistema de ecuaciones que en este caso representa una línea recta y la solución que satisface a tanto la primera ecuación como la segunda va a ser una solución única. Es decir, solamente hay un punto donde x y y de ambas líneas rectas se repiten. Hay sistemas de ecuaciones que escritas o vistas gráficamente pueden representar, por ejemplo, si este es un eje, a dos líneas que son paralelas, ¿sí?, en el plano, y estas dos líneas, si se dan cuenta, si esta fuera Y1 y esta fuera Y2, ¿sí?, estas dos líneas jamás se tocarían, ¿sí? Entonces, aquí hablamos de un sistema de ecuaciones que no tiene solución. No tiene solución. ¿Sí? ¿Por qué no tiene solución? Porque nunca vamos a encontrar que tanto los valores de x como los valores de y se repiten. ¿Sí? O son los mismos de ambos, como en este ejercicio que acabamos de representar aquí. ¿Sí? Y hay otros sistemas de ecuaciones. Voy a dibujar de nuevo el plano. X y y, ya saben. Donde tenemos primero una línea recta que representa a una ecuación y sobre esa línea recta tenemos otra línea. Y en este tipo de sistemas de ecuaciones, ¿sí?, se dice que tenemos una infinidad de soluciones. ¿Y por qué una infinidad de soluciones? Porque en muchos puntos de X y Y, las dos líneas rectas se tocan, ¿sí? Entonces, la solución podría ser este punto, podría ser este otro punto, este otro punto, este otro punto, este otro punto. Es decir, hay un conjunto de valores X y Y tales que satisfacen a ese sistema de ecuaciones que tiene infinidad de soluciones, ¿sí? Entonces, un sistema de ecuaciones puede o tener una solución única, como es el caso del ejercicio que hemos realizado, o no tener solución cuando no se cruza ninguna de las líneas rectas que representan a cada uno de los sistemas, o tener una infinidad de soluciones, cuando las dos líneas rectas son paralelas en misma dirección y en posición del espacio. ¿Hasta aquí hay alguna duda? Creo que no hay. No, Inge. Bien, lo dejamos un momento para que lo copien y continuamos. Esta materia es muy importante porque les va a dar las bases para poder trabajar con matrices. Las matrices las van a ocupar en materias como estructuras, análisis estructural avanzado o algunas materias relacionadas, donde van a tener que establecer o generar sistemas de ecuaciones y resolverlos para poder obtener o las fuerzas o las deformaciones en cada uno de los nodos de un elemento. También se aplica, por ejemplo,
en hidrología o en materias de hidráulica, por ejemplo, en hidrología para poder hacer proyecciones de lluvia a determinados escenarios. También se puede aplicar a redes de agua potable para poder obtener las presiones y las velocidades en cada nodo de un sistema o de una red de agua potable o de tuberías cerradas. Y bueno, entre otras aplicaciones. En realidad, el álgebra lineal es una de las bases sólidas matemáticas de la ingeniería en general. En ingeniería civil, pues, como les comento, tiene bastantes aplicaciones y en otras ingenierías del mismo modo también seguramente tiene aplicaciones. Así que es súper importante que aprendamos qué es una matriz, desde luego, y cómo las podemos solucionar. ¿Sí? En realidad, la mayoría de los temas que vamos a estudiar se enfocan en poder determinar de una manera más sencilla la solución a sistemas de ecuaciones. En este caso es un sistema de 2×2. Súper fácil lo resolvimos, ni en una hoja, pero hay sistemas de ecuaciones de 5×5, de 6×6, que se vuelven un total caos. Entonces, primero les voy a enseñar a resolverlos de la manera difícil y después les enseño a resolverlos, por ejemplo, en Excel, que es súper rápido, o en alguna otra plataforma de programación. Yo tengo un programa que hice en MATLAB, así que si ustedes tienen MATLAB, igual se los puedo rolar, ya que pasé toda esta base teórica para que puedan igual obtener soluciones a estos sistemas. Profe, Entonces, ¿sí? bueno, yo en primer semestre igual hice un programa para la solución de matrices en C++. Ok, igual podríamos ocuparlo. De hecho, los procedimientos que vamos a ver aquí podrías ajustarlos a tu programa porque son diferentes procedimientos. Podrías tu mismo programa acoplarlo a calcular primero la inversa y después la solución, o calcular la solución por Gauss-Jordan, por ese método, por algún otro método. Entonces, eso va a ser súper bueno. Yo lo que les recomiendo a las personas que saben o están entrando al lenguaje de programación es que sigan fortaleciendo esas herramientas porque actualmente ya la programación es una necesidad, al igual que el inglés, los idiomas, que ya el inglés, digamos que es lo básico que deberíamos de conocer, pero para ser un ingeniero más capacitado y para poder aspirar a puestos o a algunas empresas internacionales es necesario que sepamos tanto idiomas como también programación. Así que es súper importante que aprendamos programación. Lamentablemente en esta materia no nos da tanto tiempo de ver programación. Yo les muestro un poco más de programación en métodos numéricos, pero bueno, ya veremos si nos toca igual juntos. Veremos un método, un programa que es el MATLAB. A mí me gusta un poquito más MATLAB que C++, o C, que bueno, desde luego C es un poco más complicado. Tienes un mayor mérito, desde luego. Pero bueno, vamos a continuar con lo siguiente. Yo creo que ya copiaron. Y vamos a pasar al siguiente tema. Bien, entonces habíamos visto que un sistema, una ecuación, la ecuación de la recta, se puede representar con la forma y igual a mx más b. ¿Sí? Y para poder escribir de esta ecuación una ecuación similar, pero con todas las incógnitas de un lado y las constantes de otro lado, tendríamos que pasar este término con signo negativo del otro lado, es decir, menos mx más y igual a b. ¿Sí? Entonces, olvidémonos un poco de x y de y, olvidémonos de la concepción que tenemos
que se asocia X al eje horizontal y Y al eje vertical. Vamos a ocupar únicamente variables que dependan de X, ¿sí? En este caso, a X le voy a dar la variable X1 y a Y voy a darle la variable X2. Entonces, esta ecuación se podría reescribir de la siguiente manera. Menos M por X1, ¿sí? Más X2 igual a, y vamos a poner este resultado como B1, ¿sí? Entonces, noten que este es un sistema, únicamente tiene dos incógnitas. Las incógnitas son X1 y X2, que ya vimos cómo las transformamos desde X y Y, pero puede haber sistemas de ecuaciones más grandes con más incógnitas. Por ejemplo, el siguiente, voy a poner una línea porque ya no tiene nada de relación con la ecuación anterior, pero podríamos tener, por ejemplo, A1, X1, más A2, X2, más A3, X3, más infinito, más AN, XN, igual a B. Entonces, bueno, vamos a dejarle B. En este caso tenemos un sistema, una ecuación, perdón, es una ecuación que tiene un montón de incógnitas. ¿Cuántas incógnitas tiene? Noten que esto es una sumatoria, es una serie que va desde n igual a 1 hasta n igual a n. Entonces, va a tener n incógnitas. Esta representación hace alusión a un número que podemos definir como n, que no tiene en realidad un valor, y se escribe como n para generalizar todas las posibles opciones que tendría de valer n, pero si n es igual a 3, cortaría la ecuación hasta aquí, porque tendríamos hasta x subíndice n, que en este caso x subíndice 3, y lo mismo para el coeficiente. Este coeficiente está representado por la letra A, y va a ir incrementando también como A1, A2, A3 hasta AN, ¿sí? Noten que aquí tenemos un montón de incógnitas, a diferencia del primer sistema donde únicamente teníamos dos incógnitas. Cuando tenemos sistemas de ecuaciones o ecuaciones con varias incógnitas, en vez de usar variables como X, Y, Z, W, etc., lo más común es emplear una variable con subíndices. Por ejemplo, la variable X con subíndice 1, 2, 3. Obviamente aquí la variable X1 va a ser totalmente diferente a la variable X2 y así para las siguientes variables. Entonces, a esto le vamos a llamar una ecuación lineal. ¿Sí? De n variables. Las variables van a ser X1, X2 y así hasta XN. Coma, donde tenemos A1, A2 y así hasta AN, ¿sí? Y el valor de B son constantes. ¿Qué quiere decir que son constantes? Que son valores que desde el inicio del problema vamos a saber cuánto, valga la redundancia, cuánto valen. A1 puede ser 3, A2 7, pueden ser tanto positivos como negativos, ¿sí? Entonces, estas constantes tienen que ser, vamos a ponerle reales, aunque pueden ser también
números complejos, pero vamos a dejar la definición como reales. Podemos tener igual arreglos de números complejos, que bueno, ya generalmente las matrices de números complejos o son aplicables a ingeniería eléctrica o también al magnetismo, como también ya la física cuántica. Entonces, bueno, ya son otros tipos de sistemas. Operan con las mismas reglas en realidad de las matrices, pero representan sistemas más complejos. A estas variables les vamos a conocer como también incógnitas, que bueno, no tiene caso escribirlo porque ya sabemos que una incógnita es una representación a través de una letra de un valor que no conocemos inicialmente. Entonces, vamos a apuntar abajo de esto las ecuaciones y las ecuaciones que vamos a apuntar acá abajo van a ser x más 3y igual a 7. La siguiente es y igual a 1/2 de x más 3z más 1. Y por último, x1, que voy a poner un punto y coma para separar. x1 menos 2, x2 menos 3, x3 más 4 igual a 5. ¿Sí? Estas ecuaciones son lineales. ¿Sí? Una ecuación lineal no va a incluir ningún producto entre variables, es decir, esta ecuación no está multiplicando x por y, tanto la incógnita o la variable x como la variable y están separadas, ¿sí? Lo mismo que para acá, x, y, z nos están multiplicando y aquí x1, x2, x3 no se están multiplicando, están por separado. Esa es la primera digamos que la primera regla para que una ecuación sea lineal. El primer requisito, perdón, las ecuaciones lineales no multiplican a variables. Primera regla. Segunda regla, no hay productos, no hay raíces de variables. Y por último, no potencia de variables. Es decir, las variables ni se multiplican ni tienen aquí un número encima, ¿sí? No pueden estar, por ejemplo, x cuadrada más 3y igual a 7, no sería una ecuación lineal. Únicamente las ecuaciones que tienen como exponente 1, ¿sí? Podrían pertenecer a una ecuación lineal. Pregunta para ustedes. La primera ecuación con un 2 aquí, es decir, 7 al cuadrado, ¿es una ecuación lineal o no es una ecuación lineal? Sí, No es una ecuación lineal. Aquí es un poco confuso, ¿se dan cuenta? Porque estamos como tocando justamente las reglas para las ecuaciones, para que una ecuación sea lineal. Pero si se dan cuenta, sí es una ecuación lineal. ¿Por qué? la Porque el constante. exponente únicamente se encuentra sobre la constante, ¿sí? Aquí las reglas, es importante mencionar que solamente aplican a las variables. ¿Por qué 7 al cuadrado? Al fin de cuentas, no deja de ser una constante. ¿Cuál es la constante de 7 al cuadrado? 49. Es un valor que no tiene ningún problema en expresarse como 7 al cuadrado o 49. ¿Sí? Por otro lado, si tuviéramos aquí x al cuadrado, ya no se trataría de una ecuación lineal. Así que lo copiamos para continuar, por favor. Si tienen dudas, los escucho.
Aquí voy a poner una última regla. Y la última regla va a ser que no va a haber variables en, por ejemplo, logaritmos, funciones trigonométricas, ¿sí? O también exponenciales, ¿sí? Ni logaritmos, ni funciones trigonométricas, ni exponenciales, tanto logaritmo natural o logaritmo neperiano, como también logaritmo a cualquiera de las bases, ¿sí? Es decir, únicamente la variable puede estar multiplicada por un coeficiente que puede ser tanto positivo como negativo. Lo vemos en este otro ejemplo. También puede ser negativo. Para el compañero que le gusta programar, eh, le tengo un ¿Mandé? reto. El compañero que le gusta programar, le tengo un reto. No, no me gusta, pero Si este, puedes hacer el programa, si haces el programa para solucionar un sudoku, yo te pongo 100 en cualquiera de los temas. el programa para solucionar un sudoku. Sudoku. Ah, el de los numeritos que lleva 1, 2, 3 hasta el 10, pero... Ándale, ándale. Ah, ya. Sí. Y viene al caso, ¿eh? No es que sea un juego, porque para solucionar ese sistema vas a tener que trabajar con matrices. Entonces, no sueles hacerlo porque igual te lo podrían pasar, tienes que explicarlo. Yo lo programé igual en MATLAB, así que no es, tiene su tiempo, pero no es cosa imposible. Mm, sí. Sí, nada más que ya vi que ahí hasta por una coma, un punto, ya no te corre el programa. Sí, 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 bueno, Sí, pero va, juega. va. Bien, vamos a pasar a lo siguiente que es la determinación de un conjunto solución. Y vamos a apuntar determinación de un conjunto solución.
Determinación de un conjunto solución. Entonces, vamos a suponer una ecuación lineal como la siguiente. 4x menos 2 igual a 1. ¿Sí? Para poder obtener una solución única de este sistema, me faltó aquí una y, ¿sí? Es necesario tener dos ecuaciones. Pero no quiere decir que con una sola ecuación con dos incógnitas no puedo obtener una serie de valores que satisfacen a la ecuación 4x menos 2y igual a 1. Sí podemos obtener una serie de valores que satisfagan a esta ecuación siempre y cuando demos un valor fijo a una de las variables. Por ejemplo, vamos a dar como valor fijo x igual a t. ¿Sí? Si dejamos como variable en vez de x poner la letra t, tendríamos una solución para y de la siguiente manera. Vamos a despejar de esta ecuación a y. Tendríamos 2y igual a 1. Este 4 por x va a ser 4t positivo que pasa del lado contrario con signo negativo, menos 4y. Y por último, este menos 2 va a pasar del otro lado dividiendo, y igual a 1 entre menos 2, menos 4y entre menos 2, y simplificado esto nos quedaría como menos 1 medio entre menos 2. Este es t, ¿cierto? Lo habíamos dejado como la variable t. Era T. Sí, sí, sí. Y aquí menos 2 por t. ¿Sí? Quiere decir que podríamos dejar fijo, por ejemplo, x igual a 3 y el conjunto de soluciones para y tendrían que obedecer a la ecuación menos 1 medio menos 2 por 3, 6. ¿Sí? Menos 2t. ¿Sí? Sí, 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 menos 6. Este sería el resultado para x igual a 3. Para x igual a 4, tendríamos que y sería igual a menos 1 medio menos 4 por menos 2, menos 8. Y para x igual a 5, tendríamos que y es igual a menos 1 medio, 5 por menos 2, menos 10. ¿Sí? Noten que para cada una de estas alternativas tenemos un valor de y. En este caso, 6 más 1 medio, menos 6.5, aquí menos 8.5, aquí menos 10.5, y dependiendo de conforme vaya cambiando, dependiendo de cómo va cambiando x, vamos a tener múltiples soluciones. Es decir, una ecuación lineal, ¿sí? A partir de una ecuación lineal podemos obtener un conjunto de soluciones al darle a una de las variables un valor fijo. Si le doy a la variable x un valor fijo de 3, el valor de y es menos 6.5. Si le doy a la variable x un valor fijo de 4, el valor de la variable y va a ser menos 8.5. Si le doy a la variable x un valor fijo de 5, el valor de y sería menos 10.5. Sí, sí, sí. En este caso, cuando dejamos una variable en función de otro valor que vamos a ir cambiando, este valor noten que no juega nada importante, es decir, su valor no tiene una connotación importante en la ecuación lineal, y a este valor se le va a dar el nombre de variable parámetro o únicamente parámetro, que también lo hemos visto en cálculo vectorial. Se ocupan a veces las ecuaciones paramétricas, que son ecuaciones basadas en variables que generalmente se le da el nombre de t, haciendo alusión a parámetros que ni se grafican, no se grafican más bien,
pero sirven únicamente para obtener los valores tanto de las variables X como Y. En este caso, el parámetro está indicando un conjunto de soluciones conforme va a variar la variable X. Podría ser desde menos infinito a infinito, y este menos infinito va a tener un diferente valor de Y, porque noten que aquí no es lo mismo 4 que menos 8.5. Conforme cambia X, va a ir cambiando Y. ¿Hay alguna duda para determinación de un conjunto de soluciones? Ya lo vamos a ver más a detalle ahora con matrices. Esto nada más sería la determinación de un conjunto de soluciones para un sistema de una ecuación con dos incógnitas. Lo mismo se realiza para sistemas de ecuaciones de, por ejemplo, 5 incógnitas, pero de únicamente 3 ecuaciones. Cuando no tenemos ecuaciones cuadradas, como el caso pasado que era de 2 ecuaciones y 2 incógnitas, si tuviéramos la ecuación, el conjunto de ecuaciones siguiente, por ejemplo, 3x1 más 2x2 más 7x3 igual a 8 y 2x1 menos 7x2 más x3 igual a menos 10. Noten que es un sistema con 3 incógnitas. Las incógnitas son x1, x2 y x3, pero solamente tenemos 2 ecuaciones. Aquí es imposible obtener el punto que indica la solución de la ecuación 1 y de la ecuación 2, la intersección de las dos. Necesitaríamos otra ecuación para poder obtener este punto. Por lo tanto, a lo máximo que podemos llegar al solucionar este sistema de 2 ecuaciones con 3 incógnitas es a un conjunto de valores tanto de x1, x2 y x3 que satisfacen a las 2 ecuaciones, como lo es el caso para este ejercicio, que el conjunto solución sería que cuando x es igual a 3, y va a valer, ¿cuánto? Menos 1/2 menos 2t. Este sería el conjunto solución únicamente para una ecuación lineal. Vamos a poner otro ejemplo. Para la ecuación x1 menos 4x2 más 7x3 igual a 5, ¿sí? Vamos a determinar el conjunto solución. Noten que ahora tenemos 3 incógnitas, por lo tanto, el conjunto solución tendría que estar en función únicamente de una de las variables. Es decir, hay que darle valores aleatorios, valores fijos tanto a la variable x1 como a la variable x2 para que tengamos un conjunto tal de valores x3. ¿Sí? Por lo tanto, lo que vamos a hacer en este segundo ejercicio es asignar, por ejemplo, podemos darle el valor a x1 igual a 3 y el valor de x2 igual al parámetro, para que el conjunto solución quede únicamente en función de un parámetro. No le puedo dar el mismo valor de x1 a x2 porque no sé si x1 y x2 valen lo mismo en esta ecuación. Entonces, solucionando o más bien obteniendo el conjunto solución de esta ecuación, tendríamos lo siguiente: en vez de x1 sustituimos 3, 3 menos x2 va a ser 3, menos 4 por t. Este 5 lo paso del lado contrario con signo negativo, menos 5. Menos 7, este 7x3 lo paso con signo contrario, menos 7x3. Y despejando x3 de esta ecuación de aquí,
tendríamos lo siguiente, que x3 es igual a 3. 3 menos 5 son menos 2. Menos 2 entre menos 7, voy a ponerlo aquí, menos 2 entre menos 7, porque este 7 pasa dividiendo a todo lo que está acá, y menos 4 entre menos 7 por t. O dicho de otra manera, 2 séptimos menos 4 séptimos de t, perdón. Este sería el conjunto solución de x3 dado x1 igual a 3 y x2 igual a t. Lo dejo un momento para que terminen de copiarlo y continuamos. Si hay alguna duda, me lo indican, por favor. Bien, vamos a pasar a lo siguiente. Y por último vamos a ver sistemas de ecuaciones que no tienen solución. O no existe una solución que satisfaga a ambas ecuaciones. Y para ello vamos a escribir la siguiente ecuación. La ecuación es x más y igual a 4 y 2x más 2y igual a 6. ¿Sí? Este sistema de ecuaciones no tiene solución, ya que, si se dan cuenta, para poder eliminar una de las incógnitas, podríamos multiplicar toda la fila número 1 por menos 1 y sumarle ahora la fila 2. Vamos a hacer eso para que tenga aquí menos 2x y sumado a esto se elimine. Tendríamos menos 2x menos 2y
Menos 1 por 4, menos 4. Y aquí 2x más 2y igual a 6. Al sumar este sistema de ecuaciones tendríamos 2x más 2x, negativo y positivo, 0, menos 2y más 2y, 0, y aquí tendríamos 2. Este sistema no satisface la igualdad porque 0 no es igual a 2. Por lo tanto, este sistema de ecuaciones no tiene solución, o también se dice que es un sistema de ecuaciones inconsistente. ¿Sí? Sistema inconsistente o que no tiene soluciones. Y como este, hay algunos otros ejemplos que ya iremos viendo al paso del curso, durante el curso. Entonces, hasta ahora hemos visto que los sistemas de ecuaciones, vamos a abreviarlo como SE, pueden estar dados por el primer caso. Recordemos el primer caso, que pasaba con el primer ejercicio, que era una representación de dos líneas en el espacio. En estas dos líneas, la solución es la intersección de las dos líneas. Por lo tanto, podemos tener sistemas de ecuaciones, ¿sí?, que tienen exactamente una solución. Sistemas que tienen un conjunto de soluciones. Como ejemplo del sistema de conjunto de soluciones, estábamos viendo la ecuación, una ecuación lineal, y esa ecuación lineal únicamente se podía resolver sustituyendo valores en función de un parámetro, ¿sí? Y esto nos iba a dar un conjunto de soluciones que obviamente dependen del parámetro, que van a ser no solamente una, sino varias. Y por último, tenemos el caso de que los sistemas de ecuaciones no pueden tener o pueden no tener soluciones. Soluciones. Estos son los tres casos: sistemas que tienen exactamente una solución, un conjunto de soluciones, o por último, no tener soluciones. Y vamos a escribir lo siguiente, me indican si ya están listos. Aquí es correcto, es menos 1/2 más 2t. Tiene una participación José Juan Ramírez Sánchez.
Bien, vamos a continuar. Y vamos a apuntar lo siguiente. Un sistema arbitrario de m ecuaciones lineales con n incógnitas se puede escribir como, ¿sí? Y vamos a apuntar lo siguiente. A11, subíndice 1, 1, multiplica x1 más A12 que multiplica x2 más A1n que multiplica xn igual a b1. Después tenemos A21 x1 más A22 x2 más A2n xn igual a b2. Aquí tendríamos AN1 x1 más AN2 x2 más ANN xn igual a, aquí es m, mn, bm. Listo. Entonces, esta es la manera de representar un sistema de ecuaciones lineales con n incógnitas. Noten que n incógnitas va a terminar en la columna, es decir, las incógnitas van a representar también el número de columnas que tengamos antes del signo igual. En este caso, si tuviéramos n columnas, si n fuera 4, únicamente tendríamos 4 columnas. Por otro lado, m representa las ecuaciones lineales, es decir, que es el número de ecuaciones que van a irse acumulando hasta llegar al valor de m. Si m representara 5, tendríamos aquí 5 ecuaciones y por último, el último valor de A1 sería A51, A52, A53, hasta el número de incógnitas que tengamos. Obviamente, dependiendo del número de ecuaciones, va a ser la parte constante que queda del otro lado de la igualdad, que en este caso sería Bm. ¿Sí? Esto ya lo vamos a ver más a detalle en la siguiente, en el siguiente subtema. A continuación, lo que vamos a ver es operaciones con matrices.
Me indican, por favor, cuando estemos listos. Ya, ingeniero. Bien, gracias. Antes de pasar a lo siguiente, de tarea les voy a dejar en tarea determinar si los siguientes sistemas de ecuaciones tienen una solución múltiples soluciones o ninguna. Y los van a graficar. Como hemos hecho el primer ejercicio, dando valores aleatorios a una de las variables, puede ser X o puede ser Y. El primer sistema es X más Y igual a 3, X menos Y igual a menos 1. El siguiente es X más Y igual a 3, 2X más 2Y igual a 6. Y por último, X más Y igual a 3 y X más Y igual a 1. ¿Sí? Van a graficarlos y mediante la gráfica van a determinar si tiene una sola solución, múltiples soluciones o ninguna solución.
Ingeniero, Inge está desactivado su... sí, Sí, es que no se gracias. escuchaba. Sí, gracias, no me había dado cuenta. Bien, ya habíamos definido un sistema de ecuaciones de esta manera, ¿sí? Si quitamos las variables x1, x2 hasta xn, podríamos reescribir este sistema de la siguiente manera. A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, así hasta la columna n y hasta la fila m, ¿sí? Entonces, esta matriz puede ser cuadrada o puede no ser cuadrada, dependiendo de si el número de filas es el mismo que el número de columnas, ¿sí? Hasta aquí ya habíamos visto que podemos representar únicamente el sistema de ecuaciones por los puros coeficientes. Ya sabemos que la columna 1 indica que todos los valores o todos los coeficientes dentro de la columna 1 están multiplicando a una variable, que en este caso sería x1, la columna 2 a x2 y así, etcétera, hasta xn. ¿Sí? Entonces, este es únicamente retomando la matriz. Y a continuación empezaremos con las operaciones. Y vamos a apuntar la siguiente definición. Dos matrices son iguales si tienen el mismo tamaño. Y vamos a poner entre paréntesis m por n, que indica filas por columnas. Y a subíndice ij más b subíndice, es igual, tiene que ser igual a b subíndice ij. ¿Qué es lo que querría decir esto? Supongamos que es una matriz de 3 por 3. Para que una matriz A, esta sería 1, 1, A1, 2, A1, 3, A2, 1, A2, 2, A2, 3, A3, 1, A3, 2, A3, 3, sea igual a otra matriz, en este caso B11, B12, B13, B21, B22, B33, 23, perdón, B31, B32 y B33, ahora sí. Para que estas matrices sean iguales, el valor A11 tiene que ser igual al valor B11. El valor A12 tiene que ser igual al valor B12. El valor A13 tiene que ser igual al valor B13. El valor 2,1 tiene que ser igual al 2,1 de B. Y así para el siguiente, y para el siguiente, y para los de abajo, ¿sí? Es decir, se tiene que cumplir eh, esta regla de que cada uno de los elementos en esa fila y en esa columna tiene que ser igual a cada uno de los elementos en esa fila y en esa otra columna de esa otra matriz. ¿Sí? Vamos a poner ejemplo. Y vamos a apuntar como ejemplo las siguientes matrices.
Si se dan cuenta, en este ejemplo, la matriz A y la matriz B no son iguales, ya que para empezar tienen diferente tamaño. La matriz A tiene 2 columnas y 2 filas y la matriz B tiene únicamente 2 filas, pero una sola columna. No se podrían igualar ni siquiera los valores porque al no tener el mismo tamaño, pues no va a tener los mismos valores. Ahora, la matriz B y la matriz C, independientemente que sea nada más un par de números expresados sí como una matriz, no son iguales porque en este caso tenemos una matriz de 2 por 1, 2 filas y una columna. Y aquí una matriz de 1 por 2, es decir, una fila y 2 columnas. Por lo tanto, no se podrían igualar los coeficientes como lo hemos indicado arriba. Y por último, esta última matriz, la matriz AD, ¿sí? ¿Son iguales o no son iguales? ¿O bajo qué condiciones podrían ser iguales las matrices A y D? ¿Alguien de ustedes? ¿Son iguales las matrices A y la matriz D? ¿O bajo alguna condición son iguales o no pueden ser iguales? Solo serían iguales cuando x sea igual a 3, ¿no? Es correcto, José Juan Ramírez. Únicamente son iguales. A es igual a D, sí y solo si X es igual a 3. ¿Sí? Solamente bajo esta condición podrían ser las dos matrices iguales. Bien, ahora, para la suma de matrices nos vamos a encontrar con algo similar. No tienen que ser, desde luego, iguales las matrices, pero sí en cuanto a tamaño, ¿sí? Es decir, para poder sumar dos matrices, tendrían que ser del mismo tamaño. ¿Podríamos sumar la matriz A y la B? No, porque no son del mismo tamaño. La B y la C, no, porque a pesar de que parecen del mismo tamaño, una tiene 2 columnas y otra tiene 2 filas, están inversas, no se pueden sumar. Y por último, la A y la D, ¿se pueden sumar? Sí, sí se pueden sumar. Y vamos a ocupar la siguiente definición de suma de matrices. Vamos a apuntar suma de matrices. Y para la suma vamos a tener lo siguiente. Si A es una matriz con componentes I y J, y B es una matriz con componentes de columnas I y J, ¿sí? Y son de tamaño M por N ambas, coma, entonces su suma será la matriz de tamaño, también va a ser de tamaño M por N, dada por A más B igual a subíndice IJ más B subíndice IJ. Para I, que va a variar de más menos 1, igual a mayor a 1 o igual o menor a M. Y para J, que va a ir desde 1 hasta N. ¿Sí? La suma de las matrices de diferente tamaño no va a estar definida. Vamos a ver un ejemplo. Ejemplo.
sume la matriz A más la matriz D. Sumando la matriz A y la matriz D, tendríamos lo siguiente. Va a ser una matriz de igual dimensión, es decir, M por N, que aquí es 2 por 2, y vamos a sumar cada uno de los términos, el término de A, fila 1, columna 1, más término de D, fila 1, columna 1, 1 más 1, término de A, fila 1, columna 2, término de D, fila 1, columna 2. Es la misma posición, noten. 2 más 2. Siguiente, 3 más X, en caso de que X no esté definido. Y por último, 4 más 4. Por lo tanto, A más D va a ser igual a la matriz 2, 4, este 3 más X, porque no está definido X, y 8. ¿Sí? Me indican si hay alguna pregunta. Únicamente es una suma algebraica respetando la posición de cada uno de los términos. Y bien, hasta aquí nos quedaríamos. De tarea van a graficar lo que les mencioné. Y nos vemos el día de mañana. No va a pasar lista porque estamos todos completos. Nos vemos entonces el día de mañana. Me indican, por favor, si hay alguna duda antes de terminar la clase. La tarea sería para subir a la plataforma, profe. Bueno, ingeniero. Creo que ninguna duda. ¿Y alguien mencionaba algo que se cortó? ¿Me indica, por favor, de nuevo? Que si la tarea era para subir a la plataforma. No, la tarea ya es tarea de tema 2. La tarea de tema 2 va a ir en su problemario. Problemario de tema 2. Ok, gracias. Sí. Bien, pues nos vemos entonces el día de mañana. Les paso la liga. Que tengan buena tarde. Hasta mañana. Gracias, Ingrid, hasta luego. Hasta mañana. Mañana. Hasta mañana, ingeniero. Gracias. Hasta mañana.